Ujú. Bien. Quiero arrojar un poco más de luz sobre lo que significa esta arma espiritual poderosa en Dios, que es el ayuno. Dijimos el encuentro pasado que el ayuno era el abstenernos principalmente de alimentos. No voy a resumirlo, solo quiero conectar un par de ideas para proseguir. Pero era abstenernos de alimento, dejar de alimentar nuestro estómago para que podamos dedicar tiempo en la presencia del Señor para realinear nuestra vida. Y dijimos que había dos características. La primera, que el ayuno es una invitación que el Señor nos hace, pero esa invitación traerá una recompensa a todo aquel que responde a esa invitación. Tengo la tentación de decir cuántos han comprobado la recompensa, pero no levantes la mano. Pero es tan glorioso y es tan maravilloso porque Dios recompensa. Y tal como lo dijo en Mateo, el Señor nos dice: cuando ayunes, y luego de haber terminado el ayuno, no hagas como los hipócritas, lavate la cara, se dé cuenta que acá no ha pasado absolutamente nada, y tu Padre que está en lo secreto va a recompensarte en lo público. Hay una recompensa para esa invitación, pero claramente hay una expectativa de parte de Dios para que la iglesia haga un estilo de vida del ayuno en su diario vivir. Es decir, y tú cuando ayunes, o sea, da por sentado que todo discípulo de Cristo Jesús no debe dejar a un costado esta arma poderosa, esta ojiva nuclear, si me permiten el término, en sentido espiritual, de lo que significa el poder cultivar el aceite por la presencia del Señor por medio del ayuno. Pero no es solamente una invitación, sino que también es una paradoja. Y la paradoja es que cuando nos adentramos en un tiempo de ayuno, nuestro ser se debilita. Ya no tenemos la misma fuerza porque no hemos ingresado el valor calórico, proteico. Nuestro cuerpo está débil, pero en esa debilidad, como dijo el apóstol Pablo, que encontramos que se perfecciona el poder del Señor. ¿Me seguís hasta acá? Se perfecciona el poder del Señor. Y el ayuno es, como resultado de ello, la invitación para humillarnos delante de la presencia del Señor. Y tenemos un sistema y tenemos una carne que dentro nuestro nos dice: mostrate fuerte, mostrate poderoso, mostrate que aún desde tu fortaleza vas a alcanzar el plan de Dios. Sin embargo, el Señor dice: ¿sabes lo que hace que mi presencia sea irresistible sobre tu vida? Tu debilidad. ¿Sabes qué atrae mi presencia en tu vida? Tu debilidad. Por eso, iglesia, ama el camino de la humildad y del quebranto. Yo sé que la sociedad te dice que la ley es la del más fuerte. El más fuerte es el que llega más lejos. Y a veces creemos que en el cristianismo sucede exactamente lo mismo. Yo lo voy a hacer en mis fuerzas. Lo voy a hacer porque puedo, por mi juventud, por mis años de cristiano. Y quiero decirte que no mueve al Señor tu experiencia, sino es la dependencia que tengas de Él. Y esa dependencia la vas a solamente cultivar cuando tengas una actitud de humildad y de quebranto. Y cuando Dios vea esa debilidad, tu cuerpo, pero no solamente el físico, sino el espiritual, va a comenzar a ser vivificado en el poder del Espíritu Santo. ¿Está bien? ¿Estamos todos más o menos en la misma página? Entonces, voy ahora rápidamente a poner un fundamento. Escucha esto, voy a hacer esto en 30 minutos que me quedan. Voy a poner un fundamento bíblico en cuanto a los tipos de ayuno. Quiero llevarte a un ayuno, después voy a llevarte a un ayuno que considero que es el pináculo de los ayunos. Y por último, vamos a dar una pincelada de algunos tips muy concretos en cuanto a la práctica del ayuno. ¿Está bien? Para todos los que están anotando, acabo como rápidamente de bosquejarte mis próximos minutos. Tipos de ayuno a la luz de la palabra. Voy a solamente hoy compartirte 4, por lo menos encontré 7, pero hoy solamente seleccioné 4, sin saber todo lo que iba a pasar, pero imagínate si, bueno, déjalo ahí. El primer tipo de ayuno que
que quiero presentarte en esta mañana es ayunar para experimentar una mayor medida del poder de Dios en tu vida y en tu ministerio. Anota eso sin problemas. O sea, pastor, podemos ayunar para que mi vida pueda ser un receptáculo más grande para que la presencia de Dios habite en mi vida y todo lo que mis manos y todo lo que el servicio y el ministerio provoque se pueda multiplicar. Y yo te digo bíblicamente, sí. Y no solamente te digo sí, sino que es necesario, amado compañero de milicia, es necesario que ayunes para que Dios multiplique nuestro servicio y sea mucho más efectivo. Para que esa transformación siga de adentro hacia afuera. Contarte que así como hace un par de domingos atrás yo te dije que la iglesia primitiva, cada vez que compartían la cena del Señor, entre ellos se decían Maranata, y nosotros hemos decidido instaurar esa hermosa actitud que nos recuerda que el Señor viene pronto. Maranata significa ven pronto, Jesús. Y cada vez de ahora en adelante que compartamos la cena del Señor, cuando estemos compartiendo los símbolos diremos Maranata, 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 el Señor viene, Maranata, Maranata, el Señor viene. Bueno, quiero darte otro principio que también lo aprendí y que lo tenía guardadito para este mensaje. Y es que la iglesia primitiva, nos dicen los estudiosos, los historiadores, entre ellos Flavio Josefo, que la iglesia primitiva ayunaba 2 veces a la semana, todas sus semanas. ¿Puedes ver esto? Y me encantaría instaurar esta práctica en la casa. ¿Puedes ver? Es decir, que como iglesia podamos incorporar, porque la iglesia primitiva debe inspirar nuestro cristianismo para decir qué es lo que ellos hacían. Claro, nos sucede algo, queremos los frutos de la iglesia primitiva. Lees el libro de los Hechos y no vas a dejar de sorprenderte, de maravillarte lo que provocaba la presencia del Señor. Los muertos eran resucitados, los cojos eran levantados. Había un poder sobrenatural que se manifestaba y que acompañaba la presencia del Señor. Y la iglesia de hoy quiere esos frutos, pero no está dispuesta a pagar el precio que pagaba la iglesia primitiva. ¿Lo ves? Señor, ¿qué pasa que no sanás? ¿Qué pasa que no restaurás? Si escrito está, oh mi hermano, pero nos está faltando un back sumamente importante. Te cuento, una de las llaves es que la iglesia primitiva ayunaba 2 veces por semana. Cultivaba aceite de la presencia del Señor. Estaba enfocada. La iglesia primitiva combatía la tibieza espiritual, mi hermano. El veneno letal del tiempo presente. La tibieza espiritual. Y ahí estoy, toco un poquito en la iglesia, hago un toquecito de esto, pincelada por acá, pincelada por allá. Y ahí está el modelo de la iglesia primitiva. ¿Quién no quiere ver las señales, prodigios y milagros que nos relata el libro de Hechos y aún las cartas paulinas? Yo, claro que sí, Señor. El Señor me dice, aprende de la iglesia primitiva, hijo. ¿De qué forma? Mira ellos cómo cultivaban aceite por mi presencia. ¿De qué manera? Dicen los historiadores que ayunaban por semana 2 días. Estoy ahí en la tentación de decir quiénes en esta mañana van a asumir este compromiso pero pará, vamos a ir dando un pasito a la vez. Pero mi hermano, claro que debemos ayunar por el incremento de su presencia en nosotros, y esto va a manifestarse en nuestro hacer. ¿Podés ver esto? No gente que está enfocada en el hacer desconectado de la presencia del Señor. Iglesia, créeme que los bañé acá a mis hermanos Gancia, discúlpenme, los ungí. Oh, créeme que en la iglesia hay tanta gente, y no hablo solo de esta casa, de la iglesia de Cristo, que está ocupada en el hacer, pero desconectada de la presencia del Señor. ¿Sabes qué hace el ayuno? El ayuno prepara, o sea, alinea nuestro corazón, alinea nuestras motivaciones, nos vuelve a enfocar, nos centra en la persona de Cristo Jesús. Y tu hacer es 100 veces más efectivo. ¿Por qué? Porque tu corazón está conectado con la presencia del Señor. Así que claro que esta primera razón es bíblica. No solamente la iglesia primitiva lo hacía 2 veces por semana. El apóstol Pablo
quiero darte también esta base bíblica, 2 Corintios 6, del 4 al 5. Él dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y sigue diciendo el versículo, entre ellos, en ayunos. O sea, el apóstol Pablo era una persona disciplinada en usar esta arma poderosa, espiritual. 2 Corintios 11, 23 y 27, son ministros de Cristo, dice el apóstol Pablo, yo más, en muchos ayunos. Hay alguno que quiera sacar jinetas, que quiera sacar chapa diciendo yo tengo 30, dice el apóstol Pablo, mira, yo soy mucho más, y no solamente soy ministro de Cristo, sino que en ayunos, créeme que llevo más de una maratón corriendo. Hechos 9:9, la conversión de Saulo de Tarso en el apóstol Pablo nos relata esta escena, dice, donde luego de haber tenido ese encuentro con la presencia del Señor, Hechos 9:9 dice, donde estuvo 3 días sin ver, pero además dice que no comió ni bebió. ¿Podés ver esto? Era Saulo de Tarso, el hombre que respiraba amenazas contra los cristianos. Comienza a realinear su vida al plan de Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dice Cristo Jesús. Y dice que fueron como escamas a sus ojos y que durante 3 días este hombre no pudo ver. Y cuando venía el sirviente a decir el almuerzo, él decía, no, quiero develar este misterio. Y llega el momento de la cena y él decía, no, bueno, seguro que mañana, y al otro día, y al otro, no, dice que 3 días estuvo. Yo, Pablo, ministro del Señor, claro que sí, pero también alguien experimentado en el ayuno, mi hermano. Así que es lícito, pastor, ayunar para experimentar una mayor medida de la presencia del Señor. No solamente es lícito, a los tiempos que estamos viviendo hoy, me atrevo a decirte, es absolutamente necesario. No puede terminar este año de tu servicio sin haber introducido esta herramienta en tu vida espiritual. Estás sirviendo en cualquier ministerio. Mira, acá no tenemos rangos de ministerios importantes y ministerios para el populacho. Para nosotros, cada ministerio es trascendente y es clave. En el ministerio que el Señor te haya puesto, debes experimentar lo que significa alinear tu corazón por medio del ayuno al corazón de la presencia del Señor. ¿Estás acá, iglesia, no? Segundo tipo de ayuno es ayunar por dirección. No solamente, Padre, quiero ensanchar mis entrañas y mis vísceras para que tu presencia sea más evidente en mi vida y que como resultado de ello mi hacer lleve más gloria a tu nombre, sino que otra razón que encuentro por la cual vos y yo debemos incrementar en nuestro estilo de vida el ayuno, hacerlo un aliado, hacerlo un socio de nuestra vida espiritual, es ayunar por dirección. En todo el Nuevo Testamento vemos que aún los primeros creyentes ayunaban también con este propósito y por este propósito. Hechos 13, 1 y 2 dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor. ¿Y qué más hacían? ¿Y qué más hacían? ¿Y qué más hacían? Ayunaban. El Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, después de orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Puedes ver esto? Como la iglesia decía, Señor, tenemos que tomar dirección, tenemos que dar el próximo paso. Señor, necesitamos el próximo paso de la estrategia. No es que vamos a hacer una convocatoria a los creativos de la casa. Gloria a Dios por la gente creativa. No es que cómo vamos a llamar la atención de la gente, de qué forma podemos divertir, de qué manera podemos entretener a la gente, de qué manera podemos hacer que la gente se sienta más cómoda con nosotros. No, mi hermano, todas esas son estrategias humanas y tienen fecha de caducidad y de vencimiento.
El llamado para la iglesia, para los próximos pasos de esta casa, es incrementar nuestro tiempo de oración y de ayuno, porque el Espíritu Santo es fiel en guiarnos en la medida que la iglesia diga, nos alineamos por medio de esta herramienta también. Así que ahí está el Señor. Y ahí tengo un compañero profeta también. Este vas a ver que un día va a estar predicando, vas a ver. Hechos 14:23. La iglesia de Jesucristo dice, después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Puedes ver esto? ¿Puedes ver cómo la iglesia primitiva, que amamos sus frutos, amamos los resultados, nos deslumbran las consecuencias de una iglesia que uno dice, wow, en persecución, despojados, abandonados, burlados, y sin embargo vemos que las señales se incrementaban y como nunca antes en la historia de ese momento la iglesia estaba creciendo como nunca antes. Pero mi hermano, no nos olvidemos de este detalle, era una iglesia que vivía en su estilo de vida ayunando, contendiendo por la presencia del Señor. ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Estás acá, iglesia? Yo espero que hoy tengas hambre, pero no de fideos ni de asado, mi hermano. Oh, mi hermano. Guarda, iglesia. Guarda, iglesia. Es a veces delgada la línea y es empezar a entrar en una búsqueda de placeres inferiores y empezar a llenar nuestra vida con los placeres que este mundo nos puede ofrecer, mi hermano. Espero que mientras estás escuchando mi voz y estás escuchando no solamente mi voz, sino la palabra del Señor, en tu interior se empiece a incrementar un hambre por la presencia del Señor, por decir, Señor, necesito esto, necesito más de esta realidad en mi vida. Necesito fortalecer mi vida espiritual. Y gracias que has dejado las armas que son poderosas en Dios. No son carnales. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para derribar todo tipo de fortalezas. Tercer tipo de ayuno, respondamos a la invitación de ayunar, mejor dicho, para detener una crisis. Pastor, a ver, ¿no es necesario con mis posteos en Facebook? No. ¿No alcanza con exponer mi disconformismo con el tiempo presente, haciéndolo público en las redes? Mi hermano, yo sé que estoy entrando en un terreno en el cual para algunos puede ser un terreno sensible, pero quiero dejarte de una forma muy clara, clara como el agua que tengo en este vaso. La iglesia de Jesucristo no es ni de la izquierda, la iglesia de Jesucristo no es de la derecha, la iglesia de Jesucristo no es del centro, mi hermano. La iglesia del Señor Jesucristo es de arriba. ¡Ay, que duele eso que dice el pastor! Y tengo 2 o 3 que se están ahí como medio como manifestando. Traelos que vamos a reprender el nombre de Cristo, vas a ver. ¿Cómo, pastor? Oh, mi hermano, hay veces hermanos que defienden con más convicción una posición ideológica y política que es algo temporal, efímero, algo que el hombre ha levantado. Oh, mi hermano, después léete Hebreos, vas a ver que todo lo movible lo vimos en la pandemia, se empezó a resquebrajar, mi hermano. Hoy las naciones están entrando en crisis, no solamente nuestra nación, las naciones, las potencias que hoy decimos, nos admiramos. Hay gente que dice, tengo que irme a ese país, tengo que viajar a ese lugar porque en ese lugar voy a encontrar la estabilidad que este país... Mi hermano, quiero decirte, las naciones están sucumbiendo. Y nosotros creemos que simplemente por postear estamos cumpliendo con el evangelio. Me trencé con uno en Facebook, dice, no, pero le di hasta contexto bíblico, pastor. No, mi hermano, ese no es la batalla, mi hermano. Ese no es el lugar. Por eso, iglesia prudente, iglesia sensata, aprendamos a enfrentar las realidades
como iglesia con las armas que Dios ha puesto en nuestras manos, que son poderosas en Dios. Y no te estoy diciendo, hacé vista gorda, hacé de cuenta que no pasa nada, viví en un misticismo que te aísla. No, mi hermano, lejos de eso, lejos de eso, lejos de eso. La iglesia de Jesucristo, nuestra ciudadanía es del reino de los cielos, no es de acá, Señor. No es de acá, no es de acá. Y tu nación está en crisis, y hablo de tu nación porque acá no solamente hay argentinos, tenemos hermanos en esta casa que están representando también a otras naciones. Por eso hablo de tu nación está en crisis. La palabra te habilita, la palabra nos habilita para activar esta arma poderosa en Dios, para orar en medio de la crisis, pero no solamente clamar, sino también ayunar por ella. Yo sé que es muy fácil pegar, yo sé que es muy fácil. Yo sé que el escenario político, mi hermano, de toda clase te estoy diciendo, están para el cachetazo, cualquiera, mi hermano, cualquiera. Pero mi hermano, no te subas a ese ring. No te subas a ese ring. Pelea con las armas que el Señor ha puesto en tus manos. ¿Ves la crisis? ¿Ves cómo la crisis está afectando a la sociedad? ¿Ves cómo la crisis está afectando a tus hijos, a tus amigos, a tus padres? Mi hermano, contendé con las armas que Dios ha puesto en tus manos. Y no creas en el soldado que huye sirve para otra guerra. Si el Señor te ha plantado en esta tierra, estás para contender para el reino del Señor aquí en la tierra. ¿Pero de qué forma? Con las armas que el Señor te ha puesto. Quiero serte muy escueto, pero bíblico, por supuesto, en este punto. Porque aún el Antiguo Testamento registra cómo Israel fue un pueblo que creció en esta práctica. El profeta Joel nos relata, Joel 2 del 1 al 9, en primer lugar, cómo las langostas y la sequía trajeron una gran crisis agrícola a su país, a su nación. ¿Podés ver? Mera casualidad que hace una semana atrás ha caído en Mendoza una helada. Yo no sé si estarás como al tanto del asunto. Faltó fe en mi corazón para seguir el sentir de mi esposa. Mi esposa nos avisaron de que había una alerta sobre el sur de Argentina, sobre una helada que iba a destruir absolutamente todo. Y mi esposa me dice, ¿no deberíamos contender como iglesia por esto? Mi papá es testigo. Esta semana recibimos en nuestra oficina a una persona que su esposa está dedicada a la vitivinicultura y nos contó y nos dijo, no saben cómo quedó nuestro campo, y nos mostró fotos, 10 hectáreas el lugar. Nunca en mi vida había visto viñedos literalmente negros. ¿O no, papá? ¿O no? Negros. Jamás había visto el efecto de una helada en esa envergadura. ¿Y qué te dice el Señor? Iglesia, empezá a contender con mis armas. No seas solamente un receptor pasivo de las noticias. No solamente digas, oh, pobre gente. Bueno, habrá seguro un seguro agrícola. No. Mira, el pueblo de Israel sufre lo que significa la invasión de las langostas y entra en una gran crisis agrícola, un lugar altamente desértico. Lo poco que tenían, vinieron las langostas y arrasaron absolutamente todo. Y no solamente esto, sino que Joel amplifica esta realidad y dice que después el ejército babilónico se prepara para invadir la tierra. O sea, vos decís, ¿qué más? Nos han arrasado las langostas, no nos quedan absolutamente vides en pie. Y ahora dicen que vienen a invadirnos. ¿Qué hacemos? Y ahí está el profeta Joel con su pluma como escribiente, inspirado por el Espíritu Santo. Joel 2 del 1 al 9. Y Joel, ¿sabes qué hace el profeta? Joel llama a una solemne asamblea nacional y proclama que Dios iba a revertir su decisión de juzgarlos si el pueblo se humillaba y se arrepentía con ayuno y oración. Después léete Joel, es cortito, son apenas 3 capítulos ahí, cortita la bocha, ¿no? Y ¿sabes lo que pasó, no? El ayuno logra revertir esa situación. Te llevo a otra escena. Bueno, te leo Joel 2, 12 y 13.
Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios. ¿Puedes ver esto? Yo sé que lo fácil es tuitear, lo fácil es escribir, lo fácil es postear, pero mi hermano, a los que tenemos a Cristo, a los que anhelamos que Cristo siga siendo formado en nosotros y que esto va a provocar esperanza de gloria, mi hermano, mi hermana, decirte en esta mañana que nos es lícito que ayunemos cuando las naciones entran en crisis. Ya que no sabes qué, el pronóstico bíblico, el servicio meteorológico bíblico indica que en las próximas semanas vienen días de alta tormenta sobre la humanidad. ¿Me escuchaste, Valen? Así que esto no se trata de cómo acomodo mi vida. No, mi hermano. Vamos a estar en medio de la tormenta. Vamos a estar cuando caiga el granizo. Vamos a estar cuando las tempestades, dice que los océanos rujan y los montes tiemblen. Vamos a estar puestos en pie, pero firmes, activando las armas que son poderosas en Dios. Y mi hermano, vamos a contender por las naciones para que muchos procedan al arrepentimiento de la gracia del Señor. El ayuno de la iglesia va a traer salvación a las naciones. Vamos a ayunar por personas y Dios va a ponerte la vida de un Franco, Dios va a ponerte la vida de un Roberto, y Dios va a ponerte la vida de 90 y tantas otras historias que la iglesia de Jesucristo, si está cultivando el aceite de la presencia del Señor, va a llegar el día cuando ese aceite empiece a verter y empiece a traer salvación a las naciones y empiece a traer sanidad a las naciones, mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo declaro esta palabra profética, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Seremos una iglesia fiel en aprender a contender con tus armas poderosas. Y en vez de maldecir, en vez de criticar, en vez de decir que está todo perdido, oh Señor, contenderemos por esta nación, Señor. Y antes que tu juicio venga sobre esta nación, Señor, contenderemos hasta por la última vida que deberá encontrar la salvación, Señor, según está escrito en tu libro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Jonás fue otro profeta que se encuentra en una realidad, y el pueblo asirio más perverso que ha existido en la historia, una de sus ciudades, Nínive, plantea este conflicto. Nínive se estaba levantando en armas para destruir Israel. Y cuando los habitantes de Nínive se humillaron y se arrepintieron con ayuno, el profeta fue para decirles: miren, si no hay arrepentimiento en sus vidas, esta ciudad literalmente va a desaparecer, va a ser arrasada. O sea, no va a quedar registro, no va a quedar huella, no va a quedar paso, a menos que haya en ustedes una actitud de quebranto, de humildad y de humillación ante la presencia del Señor. ¿De qué forma? Mediante ayuno y oración. Y Dios va a revertir el juicio sobre ustedes. ¿Ya que no sabes qué pasó? Literalmente eso. El Señor termina mostrando la misericordia y el perdón sobre la ciudad. Jonás 3, del 3 al 9, ahí te dejo la base bíblica. Último caso que te doy en lo que significa como iglesia aprender a contender con las armas que Dios ha puesto en nuestras manos por la realidad presente. Mi hermano, me encanta cómo el Señor de un ondazo nos baja creyendo que el ayuno es para personas místicas. El ayuno es para los jubilados, o el ayuno es para aquellos que disponen de mucho. No, mi hermano. O sea, David, los profetas eran personas que tenían, créeme, una agenda altamente ocupada, pero la práctica del ayuno los fortalecía en la presencia del Señor. Cristo mismo, Dios mismo, mi hermano, si Dios mismo en Cristo Jesús practicó el ayuno, Julián, ¿no cree
No deberíamos como sentar a charlarnos con el Señor para decir, Señor, ¿no cree que tengo que...? Sí, Señor, voy a responder a la invitación. Y ahí está Moisés. Termina de recibir las tablas, termina de pasar esos 40 días con la presencia del Señor. Dice que su rostro resplandecía por haber estado delante de la presencia del Señor. Y él, Nacho, ni siquiera se había dado cuenta que su rostro estaba resplandeciendo. Y dice que baja con las tablas y se encuentra con el pueblo que estaba altar 12. Estaba orando e intercediendo. Estaba contendiendo por la... No, ¿sabes qué dice la palabra? Estaba en orgías. Habían recolectado el oro de los israelitas y decidieron montar un ídolo, mi hermano. Esta mañana el equipo de intercesión fue hermoso. Cómo contendimos en esta mañana para que Dios en nuestros corazones derribe todo tipo de ídolos. Mi hermano, permíteme que me salga me dejas un paréntesis, hago un paréntesis. Ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Y quiero darte una medicina para que puedas discernir esto. Cuando nosotros decimos, a Dios le doy lo que me sobra porque estoy muy ocupado, no es que no tenemos tiempo, es que tenemos muchos ídolos. ¿Estás acá, no? Cierro paréntesis, retomo. Y ahí está Moisés. Ve al pueblo, idólatra, totalmente liberado, totalmente desenfrenado. Dice que prácticas que eran abominación ante los ojos de Dios. Deuteronomio 9, del 7 al 21, te doy la base bíblica de esta realidad. Dios estaba, mirá, como arremangado, como diciendo, estoy listo para destruir Israel. Pero ¿sabes qué hizo Moisés? El sacerdote. Dice que entró en ayuno y oración por 40 días. Por 40 días. ¿Sabes qué hizo? Fue a presentarse ante el rey y a decirle, vengo en representación, ya lo sé, pero vengo a contender que manifiestes misericordia sobre tu pueblo. Por 40 días, dice la palabra que ayunó y oró. ¿Y a que no sabes cuál fue el resultado? Dios revierte el juicio sobre esa nación. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que activó esa arma poderosa en Dios. ¿Estás acá, iglesia? Yo no sé si hay alguno que está diciendo, estoy en una clase de matemática cuántica, porque algunos me miran, viste, como diciendo, ¿de qué está hablando el pastor? O sea, oh, mi hermano, todavía estamos en el tiempo de la gracia del Señor, pero no juegues con la gracia. Y por último, podemos también responder a la invitación del ayuno para poder entender el plan de Dios para los últimos tiempos. Y quiero también decirte lo siguiente, iglesia, es necesario que intensifiquemos nuestra práctica de ayuno para poder entender el plan del Señor en el desenlace de la historia, de lo que significa, no el fin de la historia, no es que viene el fin del mundo, mi hermano, eso es lo que te quiere vender Hollywood. Nuestros hijos, guarda que a veces piensan que Apocalipsis es igual a Apocalipsis vienen los zombies. Vos seguile dando el chupete electrónico a tus hijos. Vos seguile dando que YouTube te los críe, que Netflix te los alimente. Vos dale a Faraón tus hijos. Y vas a ver los egipcios que te van a salir. No, es que la iglesia, no, es que el grupo, no, es que siempre la culpa del otro, ¿no? Y el Señor dice, no es el fin de la historia, es el fin de esta era. Porque estamos a las puertas del inicio de la era venidera. Y es la era más gloriosa, iglesia. Es la era más gloriosa.
Anoche el Señor me dio la gracia, volvía con mi hijo a las 12:30 de la noche. Me acompañó a predicar a un lugar en Colonia Bombal, mi hermano. 40 kilómetros, un lugar que nunca en mi vida había ido. Yo dije, ¿dónde este GPS se volvió loco? ¿A dónde me está llevando? Y cada vez más vides, más vides. Yo decía, Señor, cada vez más olor a guano, ¿dónde estoy yendo? O sea, mi hijo me decía, papi, ¿qué es este olor? Digo, tranquilo. Y yo daba respuestas como que estaba todo en orden. Yo decía, Waze, ¿a dónde me estás llevando en el nombre de Cristo? Y llegamos a ese lugar, mi hermano. Y anoche el Señor me dio la gracia de poder aún compartir con más de 120 jóvenes lo que significó empezar a introducirlos en el mensaje de los últimos tiempos, mi hermano. Y la iglesia como diciendo, ¿qué? ¿Y esto? ¿Dónde estaba? En tu Biblia. ¿Y cuánto? Hace 2000 años. ¿Y por qué nadie me lo enseñó? ¿Por qué nadie me lo predicó? Oh, mi hermano, ¿qué necesita la iglesia? No necesitamos más cabezones intelectuales, gente que tiene el saber acá, sino gente que es impartida en el entendimiento del Espíritu Santo, que nos revela las dinámicas de los últimos tiempos, pero que también con ayuno se incrementa ese entendimiento, mi hermano. Es necesario ayunar para que nuestro entendimiento se alinee a la palabra profética por excelencia, que es la Biblia, mi hermano. Para que cuando abras la palabra, vos digas, Señor, enséñame sobre los últimos tiempos. Vos sabés que esta casa ha recibido esta asignación. Y esto es nuestro ADN. Somos una casa que está cultivando el aceite, que estamos comprando el aceite para que nuestras lámparas estén encendidas en las dinámicas que vendrán. Y lejos de tener miedo, lejos de tener miedo y lejos de decir nos encerramos, nos guardamos, hacemos guetos, burbujeamos el cristianismo. Al contrario, estamos llegando a un entendimiento al punto tal que hemos decidido no solamente dar nuestra vida por Cristo y vivir por Cristo, si acaso es necesario, entregar nuestra vida por Cristo Jesús. Y mi hermano, eso te lo da el entendimiento de lo que significan los últimos tiempos. Y aunque para alguno diga, bueno, si se cambia el partido político, bueno, si viene, mi hermano, todo está en la palabra, no ni en TN, ni en C5N, ni Iglesia Prudente. Las noticias de último momento están en la palabra. A veces le creemos más a un periodista que a quien es la verdad. A veces somos conocedores de la verdad diaria y cotidiana, pero hemos soltado nuestro corazón a la narrativa bíblica, que es lo que inexorablemente va a suceder, mi hermano. Y que tu corazón no se encienda en temor, o mejor dicho, tu corazón no se encienda en miedo, sino que al contrario, el Señor te dice, ¿querés cómo comprender más las dinámicas de los últimos tiempos? Ayuná también por esto. Contendé por esto. No solamente te conformes con lo que el pastor o los líderes de esta casa te enseñan. Hay también un entendimiento que tengo reservado para tu vida en la medida que ayunes por esto. Y quiero decirte que Daniel, 2600 años atrás, fue alguien que literalmente recibió el plan de Dios. Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Vos después comparás Daniel y comparás Apocalipsis y vos decís, ¿y esta armonía? 2600 años después estamos vos y yo. Y vos decís, ¿y cómo Daniel fue alguien que recibió esta revelación de parte de Dios? ¿Sabes cuál es la respuesta? Es que Daniel fue un hombre que dice la palabra que oraba 3 veces al día. Y también ayunaba por comprender todas estas cosas. Y te quiero llevar a un relato, para ir terminando, de lo que significa Daniel, ya no el jovencito de Babilonia, ya no el jovencito de 16, 17 años, sino Daniel a sus, escuchá esto iglesia, 80 años. Y dice la palabra que él era un hombre que no dejaba de orar y de ayunar. O sea, no es que dijo, ya está listo, jubilo mi cristianismo, ya está, paso la posta a la próxima generación, yo ahora me dedico al retiro espiritual. Daniel a los 80 años era un hombre de suma influencia
en el gobierno imperante. Y no solamente eso, sino que era alguien que no dejaba de orar y de ayunar. Daniel 11, 33 al 35 dice: y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Hay una sabiduría que Dios va a impartir sobre la casa y que ya lo está haciendo, y doy gloria a Dios porque hay corazones en este lugar que están siendo impartidos con este entendimiento. Pero mi hermano, mi corazón pastoral abraza que toda la iglesia tiene que vivir esta realidad. Mi hermano, la dinámica de los últimos tiempos incluye a toda la humanidad. No es para un grupo de élite, no es para un grupo selecto. Dios es como ese director de cine que antes de filmar la película ha decidido entregar los libretos a los actores principales para que cuando sea el momento de filmar el guión, cada actor sepa cuál es el rol y en qué momento debe aparecer. ¿Qué quiero decirte? Que Dios ha puesto en tus manos, permíteme Fabi, ha puesto en tus manos el libreto más glorioso para que tu rol sea activo en las dinámicas que vendrán y tus movimientos estén absolutamente alineados al plan de Dios. Porque quiero decirte lo siguiente: en esta era habrá muchos cristianos que por no entender el libreto de los últimos tiempos se van a ofender contra Dios y van a abandonar la fe cuando vean a Dios ejecutando sus juicios y diciendo: ¿cómo no era un Dios de amor y de gracia? Y ahí está, así, dale Fabi, agárralo. Así el Señor te lo pone en la mano, te dice: te entrego, te hago un actor principal de las dinámicas que van a venir. Y ahí está Daniel contendiendo por esta realidad. Dice: tengo visiones. Daniel 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Daniel recibe 4 visiones, de las cuales sintetizan los 22 capítulos de Apocalipsis en una armonía, en una visión de la cual uno no deja de adorar y honrar al Señor por decir: Señor, tiene tanta simetría. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero ahí está Daniel contendiendo por ese entendimiento para decir, y no es que dijo, claro, esto que va a suceder son los últimos tiempos, así que escribió así como canchero. Dice la palabra que cada vez que Daniel recibía estas visiones, dice que hasta su cuerpo llegaba a descomponerse. ¿Podés entender esto? Dice que quedaba de cama el tipo y pasaban días en cama. Pero no era porque estaba ya viejito y que no le funcionaba el PAMI. No, porque no le actualizaron la receta, entonces andaba con un poco más de presión. Dice que era ese portal que Dios le había abierto para poder recibir la revelación. Era tan fuerte lo que él estaba recibiendo que quedaba de cama. Y que decía en más de una oportunidad: no entiendo esta visión. No entiendo. Y ahí contendía en oración, y ahí contendía en ayuno, mi hermano. Y el Señor le iba afirmando, le iba mostrando y le iba enseñando. Hasta que un día, Daniel 10, dice que Daniel eleva una oración y ayunó por 21 días. Y este ayuno lo llevó a decir: Señor, sobre esto quiero contender. 80 años, 21 días ayunando, orando, estando en la presencia del Señor, diciendo: necesito recibir ese entendimiento. Pero no es solo por mí, sino por las generaciones, que cuando se tenga que abrir el rollo, las generaciones de ese tiempo puedan moverse en los movimientos de Cristo Jesús. Así que, mi hermano, por haber contendido Daniel, hoy la gracia del Señor hace que el entendimiento se nos abra, mi hermano, para poder comprender las dinámicas de lo que ha de venir, mi hermana. ¿Vos te das cuenta el poder que desata un corazón cuando se alinea y aprende a usar las armas que son poderosas en Dios? Y dice Daniel 10:12: entonces me dijo este ángel: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, le dijo el ángel.
Daniel 9, 3, 21 y 23, con lo que me está quedando de vos. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ayuno. Daniel con 80 años. Silicio y ceniza aún estaba hablando en oración cuando Gabriel me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Puedes ver esto? Oh, mi hermano, acá estoy en este lugar. Físicamente débil, mi hermano. Físicamente débil. Pero créeme que dentro mío tengo el espíritu que me arde y que me quema, mi hermano. Y que mi ruego es que la iglesia coma el rollo por completo. Oh, Señor, dame salud. Dame la gracia que necesito. En medio de mi debilidad, hazme ver tu fortaleza para que la iglesia se despierte a la realidad, Señor. Y deje de jugar al cristianismo. Dame la gracia para aprender a contender por lo trascendente. Dame la gracia para poder entender que la compasión, hoy es el tiempo de compasión, hoy es la gracia del Señor, hoy está disponible. Porque un día Él volverá, pero Él regresará como juez, mi hermano. Él volverá como juez. Hoy es el tiempo de la gracia, mi hermano. Y recordarte lo siguiente: el amor de Dios es un amor celoso, mi hermano. Dios nos ama con un amor celoso. Gracias. Dios te ama celosamente, mi hermano. No juegues con el celo del amor de Dios. No juegues con el celo del amor de Dios. Dios te ama celosamente. Si sos su hijo, no juegues con el celo del Señor. Aprende a contender con las armas que Él ha puesto en tus manos. Hay que irse porque los fideos se me pasan, ¿no? Entonces, quiero terminar declarando esta verdad sobre varios de ustedes. Quiero decirte lo siguiente: Dios va en momentos de intimidad en tu vida, cuando estés cultivando el aceite de la presencia del Señor, cuando dispongas tu corazón a orar y te humilles en ayuno, Dios va a enviar ángeles a tu habitación. Dios va a visitarte con provisión de sabiduría y de entendimiento. Y vas a abrir la palabra y vas a tener ahí el cuaderno de tus notas y vas a estar contendiendo porque has debilitado la carne, mi hermano. Escucha esto, mi hermano. Le has dicho stop al Dios del estómago. No va a presidirme el estómago. Le he dicho: momento. Es tiempo de que el Espíritu de Dios lidere completamente mi vida, Señor. Y vas a estar contendiendo, vas a estar orando, vas a estar ayunando. Te lo digo como pastor y con autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Y mientras estoy declarando esto, siento a Jesucristo que está diciendo: decilo. Habrá hombres y mujeres de esta casa que van a experimentar la provisión aún de ángeles que van a traer de esa sabiduría y de ese entendimiento, de lo que está revelado en el plan, para decir: Señor, voy a alinearme. No para ser orgulloso y decir: uy, yo estoy un escalón de encima del resto. No, porque yo ya lo entendí todo. No, mi hermano, quiero decirte, la gente que más se quebrante y que más se humille es la que más va a ser levantada por el poder de la honra de nuestro Rey, y la que más entendimiento y más sabiduría va a recibir. Y aún ángeles ministradores, dice el libro de Hebreos, que Dios va a disponer para que el entendimiento de lo que ha de venir, porque el que ha de venir vendrá, pero habrá una iglesia que estará preparada para ese gran día. ¿Qué hacemos, Robert?
Ayunar, dice el Robert. Ayunar. Este fue un hombre que a principio de año, y mi hermano, no te lo dije, pero quiero honrarte porque él fue uno de los que me dijo: pastor, yo quiero crecer en el ayuno. Oh, mi hermano, y espero que el Señor te haya guiado con estas palabras. Escasas, imperfectas, pero el domingo pasado Dios puso esta carga a 3 personas de esta casa. Dios levanta el ayuno. Y esta era la escena que el Señor me mostraba. Eran como estas columnas así. Tenemos 2, pero Dios ha levantado 3 personas de esta casa. ¿Para qué? Van a ser personas diligentes en el ayuno, mi hermano. Pero quiero decirte lo siguiente: no porque esas 3 personas ayunan, listo, yo sigo rienda suelta a mi vida, mis placeres, desbocado en mis hambres y en mis apetitos. No, mi hermano. Lo vi también como una invitación de parte de Dios, un susurro del cielo diciéndonos: iglesia, es por acá, es por acá, es por acá. Es por acá. Nunca voy a olvidarme esos 3 rostros que el domingo pasado me miraban como diciendo: pastor, no soy un licenciado en ayuno. Solamente lo que hice fue imponer sobre sus vidas mis manos y rogar que el Espíritu Santo empiece a incrementar ese hambre por debilitarse en la carne y ser fortalecidos en el Espíritu Santo. Y escucha esto, iglesia: habrá temas que aún Dios sobre esta provincia y sobre esta nación va a delegar en esta casa, mi hermano. Oh, Dios. Y que por la fidelidad de gente que ayuna y que se ha tomado en serio el reino de los cielos, contenderemos por los intereses de los cielos y traeremos el cielo a la tierra de una forma mucho más evidente. Termino diciéndote, y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que Dios ha dicho a la casa. Por favor, Mato.